Bueno, bienvenidos a todos y a todas. El objetivo de esta charla de hoy es trabajar sobre el concepto de la prevención de la conducta suicida en el marco de los consumos problemáticos. Los consumos problemáticos y la forma que tenemos nosotros de pensar los problemas relacionados con el uso de drogas en nuestra sociedad constituyen un problema de salud de la población que es prevalente y que además produce gran parte de los problemas que provocan discapacidad y muerte en la población joven. Ya hemos hablado de distintos tópicos dentro de esta temática y fundamentalmente quisiera aclarar una cuestión que es la temática de la autoatención en salud. La autoatención en salud, es decir, aquellas acciones que realizan los integrantes de una comunidad para obtener dentro de sus recursos, de los recursos que están al alcance de su mano, de obtener una respuesta positiva a los problemas que se plantean en el plano de la salud, que como sabemos siempre está relacionado con las condiciones de vida de la población. La autoatención, entonces, forma parte de la atención primaria de la salud en la comunidad y dentro de ese marco de los recursos con los que se cuentan, nosotros vamos a pensar la problemática del uso de drogas relacionada justamente con esos intentos de paliar, de restituir algún equilibrio, de sobreponerse al malestar de la vida cotidiana. Y por consiguiente, estos comportamientos se van instalando en la comunidad y como sabemos, el uso justamente de drogas lo que intenta es restituir una respuesta rápida frente a los dilemas que la vida nos plantea. Una respuesta imaginaria frente a problemas reales, una respuesta ilusoria en cuanto a la posibilidad de modificación real de la situación y las condiciones de vida. Pero una respuesta al fin, es decir, una de las explicaciones que podemos pensar en relación justamente con los consumos problemáticos es esa búsqueda del bienestar que se da en todo proceso de la vida. Las personas hacen recorridos a lo largo de su vida buscando respuestas. Esto, digo, ya lo hemos planteado, en tanto itinerarios terapéuticos, ya es un segundo paso, que es cuando esos procesos de autoatención no producen el resultado esperado, las personas, los grupos, las familias comienzan un recorrido por las instituciones de salud buscando una respuesta acorde a lo que se espera obtener. Recorrido que, bueno, en la práctica muchas veces implica, por ejemplo, un alto número de consultas en las guardias, porque los sistemas de guardias, los servicios de medicina de urgencia, cuando están abiertos a la comunidad y las personas pueden acceder de forma directa, la principal característica es que a la persona se le vuelve accesible ese sistema y es la puerta, una de las primeras puertas que va a tocar para acceder a alguna forma de respuesta rápida, porque esa es la otra cuestión, la demanda y la necesidad de una respuesta rápida y sobre todo una respuesta ligada a la presentación del problema de forma urgente. Nosotros sabemos que muchas veces la atención de este tipo de situaciones en un sistema de emergencias o en los dispositivos de guardia, la dificultad que van a presentar es que no siempre implican una continuidad de los cuidados. Es decir, que muchas personas consulten en un sistema de guardia no quiere decir que la calidad de vida, ni mucho menos la salud de las personas mejore,
sino que en todo caso lo que sucede es que es incorporado ese tipo de respuesta a algún intento de restituir el equilibrio. Y en las guardias es común y es una consulta bastante usual la llegada de las personas con problemáticas referidas al consumo de drogas, sobre todo en los procesos de intoxicación aguda. Entonces, las problemáticas de las intoxicaciones agudas por uso de sustancias psicoactivas presentan, por un lado, un problema clínico que debe ser atendido y contenido. Ahora, también pensar por qué la persona llega a esa situación. Las consultas por intoxicaciones implican primero un esfuerzo por parte de la institución para dar una respuesta de contención. Por otro lado, implica también una crisis o una ruptura en los procesos de cuidado de la salud, entendida como una continuidad de los cuidados. Pero a su vez, los servicios tienen una posibilidad muy grande y además tienen un fuerte prestigio en la comunidad de generar acciones de prevención. Por supuesto que hablamos de una prevención secundaria o una prevención terciaria o una posibilidad de trabajar con estrategias de reducción de daño que en esa oportunidad de la llegada en situación de crisis a los servicios de emergencia es un momento crítico que da la posibilidad de que este encuentro tenga ese efecto de generar acciones de prevención. Sí, contamos con profesionales formados y además con proyectos que permitan llegar a esas situaciones con algunos recursos planteados claramente. Los consumos de sustancias psicoactivas siempre implican riesgos. El riesgo puede ser relativizado, puede ampliarse la tolerancia social, pero nunca debe ser dejado de lado, porque esto forma también parte de la toma de conciencia en la comunidad sobre el uso problemático de sustancias. Entonces, hay un cierto riesgo que se pone en juego cuando la persona incorpora estas prácticas. Además, cada persona, en función de su autonomía, establece las prioridades de su vida y resuelve qué comportamiento llevar adelante. Resuelve cómo se relaciona con los otros y qué recursos disponibles son los que va a utilizar. También es una realidad que esa autonomía es siempre una autonomía que está en relación con el contexto, con las condiciones sociales e históricas, pero además es una autonomía que está capturada muchas veces en la posibilidad que tiene de ser influenciada por esta misma comunidad, ¿no? Lo que nosotros llamamos los niveles de vulnerabilidad de las personas frente al contexto. Bueno, el consumo problemático de drogas se manifiesta de distintas formas, se vuelve visible por distintas razones que todos ustedes conocen, aquellas cuestiones que se pueden observar en la comunidad, que son problemas para la comunidad y que tienen alguna relación con el uso de drogas. Los accidentes en la vía pública, como se ha demostrado en varios estudios, la incidencia del uso de sustancias en los accidentes graves, en la aparición de algunos comportamientos auto y heteroagresivos en la comunidad. También es un problema el estatuto legal de las sustancias que genera encarcelamientos y genera procesos digamos, de exclusión social sobre la base ya sea del estigma o sobre la base de la aplicación de alguna norma.
pero que tienen un efecto concreto y que además que ese efecto es producto de cómo es visto el problema en la sociedad, que muchas veces genera nuevos problemas. Es decir, hay un paradigma, que ya lo hemos dicho, pero volvemos a decirlo, hay una forma, un paradigma de abordar el uso problemático de drogas en nuestra sociedad, y me refiero al paradigma prohibicionista, que ha generado una serie de problemas y ha generado muy pocas soluciones, en tanto posibilidades de reducir una magnitud de la problemática que va creciendo a través de los años. Además, hay actitudes oscurantistas, negacionistas en relación con el uso de drogas en la comunidad y con las posibilidades del uso del cuerpo dentro de nuestra comunidad, que no contribuyen en nada a la posibilidad de visualizar el problema en su real magnitud y de acompañar los procesos de cuidado de la población referido al concepto mismo del cuidado de sí mismo y cuidado del otro. Entonces, quiero decir que el uso problemático de drogas que nosotros vamos a visualizar muchas veces tiene que ver con cuando se convierte en un problema y la persona llega a los dispositivos por decisión, a pedir ayuda, o muchas veces traído por las circunstancias. Y en esas circunstancias encontramos los síndromes de abstinencia, encontramos la sobredosis y encontramos también las tentativas suicidas o los comportamientos autolíticos, para decirlo de otra forma, porque incluyen una cantidad de comportamientos que tienen un trasfondo de autoagresión o de intervención sobre el propio cuerpo de manera patológica o malsana, tomando la visión de Jaime Breil. No sé, digamos, el paradigma que ustedes también deben conocer, de lo planteado por Jaime Breil en su perspectiva de epidemiología crítica, de pensar que en todo proceso de la salud vamos a encontrar determinantes que contribuyen al cuidado o que contribuyen a procesos destructores, es decir, procesos de soporte para hacer más llevadera la vida o para la transformación de la sociedad, o procesos destructores o malsanos, y pensado de esos tres niveles que tienen que ver con niveles de abstracción, pensando cómo influye la sociedad en general en cuanto al modelo de sociedad y a los ideales que nuestra sociedad propone, un nivel que tiene que ver con el nivel grupal, con el nivel en que las personas se relacionan y establecen pautas de comportamiento y hábitos comunes a determinados grupos, y por último, la decisión que cada individuo toma en su vida cotidiana y en lo que decíamos antes, en los órdenes de prioridades que cada uno establece para su vida. Es decir, si prioriza el cuidado del cuerpo, por ejemplo, o el aumento del placer. Y este nivel de decisión, de prioridad, es la decisión individual de cada uno. Entonces, estos tres niveles, el modelo social, la influencia de los grupos entre sí y las decisiones de las personas que determinan los hábitos, nos van a dar como resultado el estado de la salud de una comunidad y de un individuo. Los consumos problemáticos de sustancias, entonces, inciden de varias maneras, y uno de ellos, que es el que empiezo a referirme hoy, y es la introducción que estamos haciendo ahora, es que se incrementan los riesgos de una conducta suicida. Hay varios estudios que van en esa línea. Como decía, el consumo problemático de sustancias incrementa las posibilidades de suicidio de una persona. Se dice, por ejemplo, en un estudio clásico que las personas
que usan drogas tienen 17 veces más posibilidades de tener un comportamiento autoagresivo que las personas que no tienen un uso problemático de sustancias. A su vez, el 47% de los suicidios consumados están relacionados con el uso de sustancias psicoactivas de forma directa. El 43% de los usuarios de cocaína, según un estudio, demuestra que ha tenido antecedentes en intentos de suicidio. A su vez, para los suicidios el principal factor de riesgo es el intento previo. De ahí la importancia de tener una mirada que perciba, identifique y proponga una intervención preventiva frente a esos primeros intentos que muchas veces pasan desapercibidos y no dan lugar al desarrollo de una estrategia terapéutica. Entonces la detección de ese intento y la puesta en un dispositivo terapéutico tiene un efecto preventivo, en tanto lo que nos está diciendo el primer intento es la entrada de la persona en un grupo de riesgo. El 55% de quienes presentan un trastorno inducido por sustancias expresan ideas de suicidio a lo largo de los tratamientos. Esto también lo decimos no para plantearlo como una situación que es inmodificable, sino para tener en cuenta la dimensión de la problemática. La situación se agrava, pero por distintas razones, cuando analizamos el tipo de sustancia implicada en cada uno de estos factores de riesgo. Las sustancias, sean ilegales o legales, las ilegales con toda la dimensión que luego vamos a desarrollar, y las sustancias legales, especialmente los psicofármacos, elevan 44 veces las posibilidades que tiene una persona de cometer un comportamiento autolítico, pero esto está relacionado con las motivaciones para la incorporación de esas sustancias. ¿Sí? En los estudios que ustedes van a tener al final para leer, van a encontrar, en la bibliografía me refiero, van a encontrar que justamente el uso de psicofármacos es un factor de riesgo importante, pero sin duda también está relacionado con la causa que motivó el uso del psicofármaco, es decir, que está relacionado a su vez con algún tipo de problemáticas del campo de la salud mental que tiene un efecto sinérgico y que muchas veces también, como es en nuestra sociedad, al quedar el plan terapéutico referido solamente a una estrategia psicofarmacológica y al fallar también algunos modelos de seguimiento y de continuidad de los cuidados, estas personas pueden utilizar el tóxico ya con otro objetivo o terminar desarrollando comportamientos suicidas. Y hay otros estudios en los que en el momento de cometer la tentativa suicida, la persona se encuentra bajo la influencia de sustancias. Entonces hay un entrelazamiento entre los consumos problemáticos, como decíamos, y las tentativas suicidas. Además, como ustedes saben, los intentos de suicidio es una causa prevalente, es una de las causas más importantes de muerte y discapacidad en la población joven. La población más afectada es la población que va hasta los 24 años de edad en nuestro país y también en varios países de la región y en el mundo. Ahora quiero referirme a una problemática asociada a esta, también con un carácter de introducción, que es la problemática de los excesos en los usos de drogas. Que también las problemáticas de lo que se denomina sobredosis, sobredosificación,
que forman parte del uso problemático y que además de tener los datos que nos dan las investigaciones que hemos hecho en el plano local sobre las consultas de intoxicaciones en los servicios de medicina de urgencia en Bahía Blanca, en particular en el Hospital Municipal de Bahía Blanca, también tenemos una pragmática referida a este tema que tiene que ver con los consumos episódicos y abusivos de alcohol durante los fines de semana. La gestión de la vida recreativa de los grupos, el consumo de sustancias está culturalmente incorporado. Nosotros podríamos decir, como plantea Menéndez, hay un uso festivo del uso de alcohol fundamentalmente, y nos encontramos en este proceso en una clínica de los excesos referidas a los consumos. Los excesos, como la sobredosis, porque la sobredosis se trata de eso, no siempre están relacionados con una tentativa suicida. Quiero que nos entendamos, porque el mecanismo lesional utilizado cuando se trata de una intoxicación en una tentativa suicida implica siempre una sobredosificación, es decir, un uso no clínico de la sustancia, sino que lo que se busca en esa sustancia, tratando de una sustancia psicoactiva, es un efecto claramente destructivo. En la sobredosis, lo que se da, entonces, que toda sobredosis no implica un intento autolítico, pero sin duda implica sí una falta de límites o una imposibilidad de registrar esas dosis. Claramente puede ser una situación involuntaria la sobredosis, puede ser una situación involuntaria, pero no se nos escapa que hay algo de un proceso autodestructivo mencionado en esta problemática del uso excesivo ya de drogas o de sustancias psicoactivas. Las personas que tienen problemáticas referidas a la sobredosificación también tienen altas chances, y hay estudios que determinan que, habiendo tenido ingresos por estas problemáticas, vuelve a aparecer como un factor de riesgo importante, aumentando la probabilidad de que tengan comportamientos autolíticos. Hay algo que da vuelta en esta cuestión, es que es esto que hablábamos al comienzo. En última instancia, cuando una persona llega a una institución de salud con un consumo problemático de sustancias, se trata ahí también de una decepción o una desesperanza o del fracaso de un recurso utilizado para restituir cierto equilibrio. Es decir, que ahí tenemos condiciones previas de pérdida, de desesperanza, que van a aumentar la problemática, pero además, justamente en la conducta suicida, lo que domina a nivel del pensamiento es un fuerte sufrimiento psíquico, un padecimiento insoportable, y el fracaso de todos los recursos que planteábamos como autoatención, el fracaso de todos los recursos disponibles para soportar ese sufrimiento. Entonces, esto nuevamente lo vamos a ver cómo se anuda el fracaso de ese sentimiento, de esos recursos, y la persistencia del sufrimiento y la sensación de que ese sentimiento de sufrimiento no va a ser factible de reducción bajo ninguna vía, y entonces aparecen los comportamientos suicidas como intento de solución a ese sufrimiento.